ya venció. Cuando Adán y Eva fueron creados por Dios, fueron instalados en el huerto del Edén. Ahí ellos estaban bien, lo tenían todo, no había ningún problema, no había aflicción. Sin embargo, Dios les dio la orden de que no tenían que comer de un árbol. Y por X razón, ambos cometieron el error de comerlo, incurrieron en desobediencia. Y eso hizo que viniera sobre la humanidad aflicción. Vamos a leer Juan 16, 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También vamos a leer lo que dice Marcos 1:15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Cuando Adán y Eva cometieron el error de comer del fruto del árbol prohibido, Dios se separó de ellos. En este momento, la Biblia nos narra en Marcos que el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué se ha acercado el reino del Señor? Porque vino Jesucristo. Nació, vivió, murió, pero resucitó. Con lo cual nos dio vida eterna a cada uno de nosotros. Se ha acercado, dice. Pero no se ha acercado. Yo he oído palabras por ahí que dicen que como el reino del Señor se ha acercado, entonces ya aquí en el mundo estamos puros reyes. Al contrario, la Biblia nos dice que en este mundo, Jesucristo dijo: en este mundo tendréis aflicción. Quiero narrarles brevemente la historia de un misionero, Nathanael Saint. Él nació en 1923 y murió en 1956. Inicialmente él fue un joven cristiano, después se fue de piloto con el ejército, luego decidió entrar al ministerio de evangelismo. Y entonces él, en una avioneta que tenía, iban a realizar evangelismo a distintos lugares. Fueron con los Aucas en el Ecuador en finales de 1955, ahí por noviembre, finales de octubre. Llegaron en la avioneta y empezaron a tirar bolsas de comida, de cosas a esta tribu, los Guarani se llamaba la tribu. Era una tribu muy temida, eran violentos. 3 meses estuvieron pasando y vieron que recibían los víveres con alegría. Entonces dijeron: ya los tenemos contentos, ya podemos llegar a hablar con ellos. Y aterrizaron la avioneta en una playa. Eso fue el 3 de enero de 1956 que aterrizaron en la playa. A los 5 días de haber aterrizado, los mataron. Los de la tribu Guarani. Saber qué pensaba esta gente, los mataron. Pero estos hombres confiaron en Dios. Hicieron el ministerio, realizaron el ministerio, trataron de llevar el evangelismo. Y obviamente, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ellos ganaron la vida eterna. Fueron 5 misioneros. Nathanael Saint, que era el piloto, y 4 misioneros más. Lo interesante es que la esposa de él, Marjorie Saint, continuó en la labor de evangelismo en el Ecuador. Cuando uno ve la biografía, dice que Michael, algo así se llamaba, el que mató a Nathanael Saint.
ese hombre con los años se convirtió y llegó a ser el pastor de la iglesia. ¡Qué bendición! Nuestra confianza debe estar en el Señor. ¿Hay aflicción en el mundo? ¿Eso es verdad o es mentira? Definitivamente es verdad, ¿verdad? Escuchamos comentarios como que mientras estemos en el mundo tendremos aflicción y que no pasamos bien una aflicción y ya viene la nueva aflicción. Y eso normalmente sucede así. Veamos lo que dice Job 5:7. Job 5:7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Las chispas se levantan y se desintegran al ratito, ¿no? Y salen más chispas. Y así es la aflicción en nosotros los hombres. Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido aflicción en distintos momentos, pero tenemos que confiar que Dios ya venció. Esa es la dicha de nosotros los cristianos, que nosotros tenemos que saber y reconocer que en este mundo estamos temporalmente, que desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos una vida eterna, una vida más allá de este momento. Nosotros no nos vamos a quedar muertos cuando muramos. Nuestro cuerpo se va a desintegrar, se va a hacer polvo, pero nuestro espíritu va a ir con el Señor. Esa es la bendición. ¿Por qué en este mundo tenemos aflicción? Desde que Adán y Eva cometieron el error de comer del árbol del fruto prohibido, vino una sentencia para la humanidad, una sentencia que la dio Dios. Se la dio a ellos y a todos los descendientes. Nosotros somos descendientes. Veamos Génesis 3:16-17. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí vemos, entró la aflicción por primera vez al ser humano. Y una aflicción que continúa a diario, porque todos nosotros pecamos. Y muchas veces solo con una mirada ya pecamos. Por eso vino Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, a sufrir el justo por los injustos. Nosotros injustos pecamos y Él vino a ser latigado, a ser golpeado, lapidado. Le traspasaron una espada en su vientre para terminar de sacar su sangre, su líquido vital. Jesucristo es Dios, era Dios. Él pudo haber desaparecido de la escena en el momento, pero no. Él vino a ese propósito, al propósito de darnos vida eterna, pero no vino a quitar la aflicción en este mundo. Eso tenemos que tenerlo presente. Aflicción siempre va a existir, de una u otra manera. Claro que
En nuestra vida tenemos un 98% de felicidad y un 2% de aflicción, ¿verdad? Tampoco es la vida una aflicción eterna, pero sí siempre vamos a tener aflicción. Jesucristo fue lapidado, herido, latigado por mi persona, por la vida de Ricardo, de Lidia y de cada uno de los que estamos acá. Él sufrió por cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que tratar de acercarnos a Él más y más. Todos los días tenemos que acercarnos porque a diario cometemos pecado, y si pretendemos decir que no pecamos, estamos mintiendo. ¿O creemos que Dios miente? ¿Cómo es así? ¿Cómo? La Biblia dice que pretendemos creer que hacer que Dios miente. No, jamás. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es que lo que Dios dijo y dice en su palabra, esa es la verdad. Dice Mateo 26:67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Mateo 27:28-30. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve Rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Todos los judíos que estaban en aquel momento, la mayoría, solo los apóstoles, no, y los discípulos, pensaban, este es un pobre hombre que está muriendo ahí. Pero no, Jesús les dijo a sus discípulos en su momento, yo a esto he venido. Y en el momento de estar ya en la cruz le dijo al Padre, Padre, si pudiera pasar esta copa de mí. Pero él sabía que no iba a pasar porque él a eso venía, a dar su vida el justo por los injustos. Todos nosotros somos injustos. Nadie puede decir yo soy justo. Se tiene la creencia de que porque soy bueno, que porque yo hago mucha misericordia, yo voy a ir al cielo. No. Ninguno, ni por muy bueno, ni por muy misericordioso, ni por lo mejor que sea, logra alcanzar la vida eterna. La vida eterna la obtenemos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que vino a dar su vida, derramar su sangre preciosa y resucitar. Que eso es lo especial. Ahí Él venció a la muerte. Y al vencer Él a la muerte, nos dio a nosotros el derecho de ser hijos adoptivos. Cuando estamos en aflicción, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que confiar. Tenemos que confiar en que Dios va a hacer algo. Muchas veces lo que hace no es exactamente lo que nosotros queremos, porque nosotros, como decían en la clase, creemos que cuando se habla de la palabra del Señor o alguien profetiza o le pedimos al Señor un acto de magia, estamos pidiendo, y no. La palabra del Señor dice que cuando pidamos en el nombre de Jesucristo y que se haga la voluntad de Dios. Entonces, si estamos en alguna aflicción, primero tenemos que decirle a Dios que nos ayude, que nos dé paz, que nos ayude a soportar la aflicción que estamos pasando. Y si es voluntad, que la resuelva. Nosotros estamos orando por unas 30 personas enfermas todas las mañanas a las 5 de la mañana, esperando que Dios hable. Y uno se pregunta, ¿y cuándo irá Dios a hablar? Él sabe cuándo va a hablar, ¿no? Ahí sí que es la voluntad de Él, no la voluntad nuestra. Nosotros tenemos la obligación de pedir, porque dice la palabra, pedid y se os dará. Dice, orad sin cesar.
Pero también dice que Él ya sabe de qué tenemos necesidad antes de que le pidamos. Por eso es que pedimos y pedimos, sabiendo que en algún momento se da la respuesta, muchas positivas y algunas negativas. ¿Y qué hacemos? Continuar confiando en que Él es bueno, que su amor está con nosotros. Hay un hombre que se llamó José Joaquín Ávila Portalatín. Él nació en Puerto el 11 de septiembre de 1925 y murió en el 2013, ya murió anciano. Este hombre, su nombre común era Gigi Ávila, un predicador reconocido. Él predicaba la inminente venida de Jesucristo. Interesante, él predicaba la inminente venida de Jesucristo, pero Pablo también habló de la inminente venida de Jesucristo. Y nosotros hablamos de la inminente venida de Jesucristo porque creemos que en cualquier momento Jesucristo viene. ¿Y por qué hablamos de la inminente venida de Jesucristo? Porque confiamos en que Él va a venir. Y Ávila confió en que Jesucristo iba a venir, predicó. En su vida tuvo 3 hijas. Una de sus hijas la mató el esposo. Y la otra hija, que era una pastora, ella murió en un accidente de tránsito. Él bien pudo haber dicho: ¿qué Dios es este? Que permitió que mis hijas murieran y yo sirviéndole. No, pero él continuó confiando, continuó predicando, continuó hablando de la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es bien importante que nosotros lo sepamos. Muchas veces cuando muere algún pariente nos entra como enojo con Dios. Es algo hasta cierto punto de vista medio natural, ¿verdad? Que suceda. Pero tenemos que confiar en que lo que hace Dios está bien hecho. Cuando Dios permite que alguien muera es porque es un momento especial. Este ejemplo no lo iba a mencionar, pero lo voy a mencionar. Margarita, el hermano de Margarita, fue nombrado pastor un día sábado por los líderes de Lluvias de Gracia ante los líderes, y el domingo iba a ser presentado ante la iglesia ya como pastor suplente, no sé cómo le llaman ahí, porque está el pastor general y el resto de pastores. Y ese día después, cuando llegó a su casa, cenando, le dio un infarto y murió. Era su mejor momento para morir. Él había sido premiado con haber sido designado pastor. Amén. La angustia viene para la familia, pero la familia tiene que confiar en que todo lo que Dios hace es bueno. Y eso tenemos que aprender cada uno de nosotros. Que hay cosas dolorosas que duelen, pero tenemos que confiar. Tenemos que confiar. Dice 2 Corintios 1, 3 y 4. Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aquí la palabra nos dice que Dios nos consuela. Él está pendiente de nosotros, aunque nosotros no lo creamos. Máxime si nosotros somos sus hijos y si nosotros estamos tratando de acercarnos a Él día a día. ¿Cómo nos consuela Dios? ¿Qué método utiliza para consolarnos? Cuando Jesucristo ya iba a morir, les dijo: no os preocupéis, yo me voy, pero os dejo al Consolador. Él dejó al Espíritu Santo, el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, que quiere que esté en nosotros. Nosotros somos los que permitimos que el Espíritu Santo se mueva en nosotros, o lo constreñimos y lo hacemos a un lado. A muchas personas se les habla de el Evangelio y no quieren saber nada.
Sin embargo, cuando viene la tribulación, muchas veces es el momento especial para que puedan escuchar del Señor. En Juan 14, 16, 18 dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con nosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Interesante. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es parte de la Trinidad. La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El mismo Dios está con nosotros. El mismo Dios permanece en nosotros y nosotros permitimos que Él permanezca en nosotros. Porque Dios es respetuoso. Nos dio libre albedrío a cada ser humano. A Adán y a Eva allá en el huerto de Edén les dio libertad de decisión. Y ellos decidieron irse por el lado malo. Que es lo que nosotros también podemos hacer y muchas veces lo hacemos. Por eso es que tenemos que acudir ante el Señor a pedir perdón constantemente. Dice Isaías 55, 6, 7: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios perdona si lo buscamos. La llamada es que lo busquemos, que confiemos y lo busquemos. Busquémoslo confiadamente, sabiendo que Él va a responder y que lo que Él va a hacer es lo mejor para nosotros. Sí, he visto un par de casos de pastores que estando así en el púlpito se han desvanecido y han muerto. Uno se pregunta, ¿qué pasó? Fue la voluntad de Dios, porque Dios sabe por qué lo hace, ¿verdad? Dios hace cosas que muchas veces nos dejan atónitos, pero lo que tenemos que tener nosotros es la confianza de que Él está con nosotros y que si creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, al morir no vamos a morir, sino que vamos a nacer a la vida eterna. Eso es lo importante, que vamos a nacer a la vida eterna. Dice Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo venció. Él sin pecado tuvo que morir, vencer la muerte, resucitando para que cada uno de nosotros que creemos en Él alcancemos vida eterna. Qué bendición, realmente es una bendición saber que a pesar de que yo en algunos momentos cometo errores, Él me perdona. Por su gracia soy salvo. No soy salvo porque yo sea perfecto, porque sea buena gente, porque sea el mejor de los hombres. No. Soy salvo porque Jesucristo murió por mi pecado. En Juan 14:27, antes leamos Salmo 34:19, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Como decía al inicio, todos hemos tenido aflicciones. Yo no creo que haya quien diga yo no he tenido una aflicción.
Porque a todos se nos ha muerto un pariente y cada vez que se muere un pariente viene la aflicción. La bendición que tenemos los cristianos evangélicos es que sabemos que nuestro pariente fue a la vida eterna, entonces no nos angustia nuestro pariente, nos angustiamos nosotros por la soledad que queda en nosotros. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Ahora, cuando no se tiene a Jesucristo dentro de uno, sí, la lucha es fuerte. ¿Qué hay después de la muerte? Muerte. Infierno. Entonces, eso es complicado. Hay una angustia terrible, una aflicción que no logra resolverse. Nosotros los cristianos evangélicos, sí duele cuando muere un pariente. Yo Josué va para 3 años de haber muerto y le decía la semana que pasó a Margarita, es increíble cómo uno tiene a las personas en la mente y de repente como que se fuera desvaneciendo, no que se desvanezcan, ¿verdad? Pero sí se van pensando menos en ellas, porque los primeros días es tremendo. Entonces, pero Dios nos libra de la aflicción. Él es que nos quita la aflicción. Mi papá murió cuando yo tenía 23 años, en el año 1980. Así es que ya pueden hacer números cuántos años tengo. Para mí fue una aflicción terrible, de muchos años, porque yo no tenía todavía la certeza de Dios, de la vida eterna. Y es bueno que se sepa, ¿verdad? Porque tenemos que tener la certeza de la vida eterna en nosotros para saber. Y también la certeza de que la otra persona va a vida eterna, porque si no también queda aflicción. Porque si la otra persona no quiso reconocer a Jesucristo como su Salvador, también queda aflicción. ¿Y qué pasó con él y a dónde va él? Ahora leamos Juan 14, 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dios nos da paz. Él nos dice que no se turbe nuestro corazón, porque si Él está con nosotros, no tenemos por qué temer. Y no tenemos por qué temer, porque tenemos que saber hacia dónde vamos. ¿Cuál es nuestro destino final? ¿Nuestro destino final es el infierno o es la vida eterna con Jesucristo? La única condición para que sea la vida eterna es aceptar y creer que Jesucristo es nuestro Salvador. Así es que confiemos, Jesús ya venció. Él venció al morir en la cruz. Dios conoce la situación de cada uno de nosotros. Algunas veces nos preguntamos, bueno, ¿y Dios por qué no resuelve esta angustia que tengo? Es una buena pregunta que solo Él la puede responder. Pero creo que ha de ser porque lo va a hacer en el momento que Él cree que es el preciso para poder resolver nuestra aflicción. Humanamente es imposible resolverlo. Y quien diga que lo resolvió, te está mintiendo. Definitivamente. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué bendición! Yo creo que aquí ya todos somos hijos de Dios. Yo espero que todos en este momento ya hayamos creído que Jesucristo es nuestro Salvador, le hayamos recibido. También a quien lo vea este mensaje en YouTube, también lean la palabra de Dios. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una bendición. Es una bendición. Entonces, confiemos. Jesús ya venció. Amén. Aflicción en el mundo, ¿verdad o mentira? Es verdad que hay aflicción. Pero en medio de la aflicción, Dios nos dice, confía. Amén. Vamos a orar.
Padre, gracias, Señor. Gracias porque nos permites leer tu palabra, aprender de ella, tratar de entenderla, Señor. Gracias porque entendemos que es por gracia. Es por el amor que tú has tenido para la humanidad que nosotros alcanzamos vida eterna, Señor. Gracias por ese regalo inmerecido, donde el justo tuvo que sufrir por nosotros los injustos. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, a cada persona que escuche este mensaje, que pueda servirles para que entiendan la necesidad de acercarse a ti, Señor. Gracias, Padre, todo te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.